Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo de Piura. Reciban un saludo en nombre del profesor Jefferson Rea Santiago en esta semana número 3 a nuestros estudiantes de cuarto de secundaria, con quienes desarrollamos el curso de literatura, específicamente literatura peruana. Habíamos estado hablando de los géneros literarios. Habíamos mostrado los géneros líricos, el género lírico, sus especies, y qué es lo que las especies líricas que los incas desarrollaron. Habíamos comprendido entonces que estas especies tenían, tenían una, una proyección, una importancia, de acuerdo específicamente a, a ciertas condiciones que acompañaban la formación de eh, las especies líricas que han sido cantos y ahora hablaremos en el género épico, ¿ya? En el género épico nosotros mencionamos que este autor, Tamayo Vargas, nos había dado una clasificación de los mitos y leyendas. La clasificación de los mitos y leyendas serranos y los mitos y leyendas costeños. Serranos, Manco Cápac y Mama Ocllo y los hermanos Ayar, conocidos también como el mito de Pacaritán. En los mitos costeños está el mito de Huiracocha, el mito de Con, de Pachacama, de Neilán, de Bichama. Estas, estos mitos tienen, sin lugar a dudas, este, una cosmovisión del hombre andino. Y va a tener que, o va a señalar, va a mostrar que hay algunas características cosmogónicas que comparten, son compartidas. Veamos de qué estamos hablando. Bien, los mitos serranos les decía que tenemos el mito de Manco Cápac y Mama Ocllo, recogida por el cronista mestizo el Inca Garcilaso de la Vega, el cual explica la fundación del Cusco a través de la historia de una pareja, de Manco Cápac y Mama Ocllo, salidos del lago Titicaca y enviados por el dios Sol, con la finalidad de fundar una ciudad que será el centro del gran imperio incaico. El Sol le entrega a Manco Cápac una barreta de oro y le indica que donde se hundiera esa barreta sería el lugar propicio para fundar el Cusco. Después de caminar 40 días, la barreta se hunde en el Cerro Guanacaure y es ahí donde se funda la mencionada ciudad. En los mitos serranos tenemos la leyenda de los hermanos Ayar. Esta historia es recogida por el cronista español Juan de Betanzos. Se le llama, la semana anterior lo dijimos, también se le llama el mito de Pacaritampu. Esta leyenda presenta la historia de cuatro hermanos, ¿no? Ayarmanco, Ayarcachi, Ayarucho, Ayarau, que salen del cerro Tamputoco, el cerro de Pacaritampu o el cerro de las cuatro ventanas, cada uno acompañado por su respectiva mujer. Son enviados por el dios Sol con la finalidad de fundar el Cusco. Y finalmente los hermanos, cuando reciben, se enteran que han sido elegidos por el dios Sol, estos se van buscando adinerarse, enriquecerse y se separan, se dividen como hermanos, ¿no? Se van relegando y solo Manco Cápac llega a fundar el Cusco. Ahora, en los mitos costeños tenemos el mito de Huiracocha, que explica el origen del universo por parte de esta deidad suprema, que tenemos en su primer inicio, tuvo su adoración en la costa y después a la sierra. Y para los incas, Huiracocha es el dios creador y por lo tanto es una deidad suprema. El mito de Con, para los antiguos peruanos, Con es una deidad destructora, ¿verdad? Él destruyó la costa peruana. Sin embargo, él primero fue el constructor, fue el edificador de esta región que después ha quedado a ser
tan árida y desértica. Ahora, el mito de Pachacamac, este mito intenta explicar la reforestación y el reverdecimiento de la costa. Después de la destrucción del dios Con, es por ello que para los antiguos pobladores de la costa, Pachacamac era el dios de la fertilidad. El mito de Bichama. Este era un mito que explica el origen de los frutos de la costa a través de la destrucción de un recién nacido y cuyos miembros fueron convertidos en algún fruto, ¿ya? Una mujer sufre en carne propia el abuso, el maltrato por parte de los dioses. En el género dramático, nosotros tenemos a la obra El Ollantay. Se efectuaba generalmente con la asistencia del Inca, de su corte, tenía una comedia de carácter familiar, de carácter campesino. Los hechos que se manifiestan son de origen bélico, histórico, agrícola, costumbres. Primero se hacían pantomimas, después se escenificaban taquis, que son cantos y bailes, ¿no? Y la obra más representativa es el Ollantay. Sobre esa obra, el Ollantay, u Ollantay, es un drama escrito originalmente en quechua colonial, considerado por algunos de origen incaico, y como tal, la más antigua y rotunda expresión de la lírica de la literatura quechua. Este manuscrito más antiguo de esta obra perteneció al sacerdote Antonio Valdés en el siglo XVIII, quien por algún tiempo se consideró su autor original. La posición más aceptada de este drama es de origen inca, que fue conservada durante mucho tiempo como tradición oral, hasta que en la época colonial fue adaptada para su escenificación teatral según el molde occidental, aunque continúa en el anonimato el autor o autores para tal adaptación. Fue publicado en 1857 por Johann Jacob von Tschudi en quechua y alemán. Y la primera versión del castellano, la que leemos hasta ahora, apareció en Lima en el año 1868, publicada por José Sebastián Barrio. ¿Qué características encontramos en este periodo? En principio, el género de esta obra es dramático. ¿Por qué? Al inicio, la rebelión, la rebeldía de Ollantay frente a Pachacútec tuvo unas consecuencias, como que a Cusicoyur la encierren en el Yaguasi, hasta cuando ya su niña estaba crecida. Hay que tener en cuenta que su especie es drama porque conmueve, porque se logra evidenciar la tristeza, el sufrimiento, la alegría, porque finalmente Tupac Yupanqui es el Inca magnánimo, ahí en él vemos la benevolencia, mientras que en Pachacútec era la rigidez, la severidad, con este Inca vemos todo lo contrario, ¿ya? Esta obra está dividida en 3 actos, ¿no? Y tiene 27 escenas. En el primer acto tiene 9, en el segundo tiene 10, en el tercer acto tiene 8, respectivamente. Es importante recordar que estas escenas han tenido una adaptación, ¿no? No es la forma original en la que se encontró, sino que se ha ido adaptando de tal forma de encontrar la posición, la ubicación, la selección teatral que permita la escenificación artística, ¿ya? Los versos y la métrica de esa obra son versos de arte menor, son versos octosílabos, con una métrica irregular, una rima sonante y en algunos una rima libre. En el contexto que se desarrolla esta obra son los últimos 10 años del gobierno de Pachacútec y un corto periodo del gobierno de Tupac Yupanqui. El tema principal es la rebelión de Ollantay contra Pachacútec y los temas secundarios, en principio, el poder
porque la obra presenta dos formas de este poder. En la visión de Pachacute, que es la autoritaria, la implacable, provoca una rebelión, el alejamiento de uno de sus mejores servidores del imperio, y la segunda, que es la de Tupac Yupanqui, el Inca magnánimo, el Inca generoso, el flexible, el que usa el perdón para desarrollar los conflictos internos y sobre todo recuperar a un valioso servidor. Es importante reconocer que otro tema secundario es el amor que mueve a Ollantay a transgredir las barreras sociales y enfrentarse al poder. Si él no hubiese hecho, no hubiese roto, vulnerado esta condición social, no podríamos quizás imaginar cuál hubiese sido el giro de esta obra. Veamos ahora algunas teorías que explican el origen del Ollantay. La primera es la teoría incaísta o prehispánica. Esta teoría dice que la obra Ollantay fue elaborada en la época incaica, antes de la antes de la llegada de los españoles. Esta obra ha sido postulada, esta hipótesis ha sido postulada por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segar. En la teoría hispanista o colonial, se trata de una obra de un español inspirado en todos los acontecimientos y situaciones de conquista. Esta segunda hipótesis es sostenida por Bartolomé Mitre y Ricardo Palma. Hay una tercera que es la teoría ecléctica o intermedia. Esta teoría ecléctica o intermedia dice que se trata efectivamente de la obra de un español, pero recibe su forma y argumento de una leyenda o tragedia prehispánica. La tercera hipótesis ha sido defendida por Marcelino Meléndez y Pelayo, José de Rondibagüero, Ricardo Rojas. Esta posición considera que Ollantay, al igual que la obra del Inca Garcilaso de la Vega, y esto es lo importante, que Ollantay y la obra del Inca Garcilaso de la Vega sintetiza las bases incaicas e hispánicas de la nacionalidad. Y que para su autor, Antonio Valdés, esta es la tesis más aceptable hasta el día de hoy. ¿Ya? Veamos ahora un pequeño argumento. ¿Ya? Ahí está ya completo. Ollantay, guerrero y señor delante suyo, perdón, está enamorado de Cusicoyur, la hija del Inca Pachacute, desoyendo los consejos de Wilcauma. Ollantay se atreve ante el Inca a solicitar por mujer a Cusicoyur, ¿no? Cusicoyur, la hija del Inca, significa su nombre estrella alegre. Tras recordarle su origen plebeyo, Pachacute deniega esta petición, pues dentro del criterio endogámico de las uniones sexuales incaicas, no debe casarse nadie de la familia real con personas ajenas a ella misma. Pachacútec encierra a Cusicoyur en el Yaguasi, donde ha de nacer la hija de los amantes. Amantes en el sentido de las personas que se querían, ¿no? Que es Imazuma, el nombre de la niña, ¿no? Ollantay se sublevará en tanto después de haber buscado información inútilmente acerca de Cusicoyur, ¿no? Buscó y no encontró absolutamente nada. Cuando muere Pachacútec, hereda el trono su hijo Tupac Yupanqui, y Rumiñahui concierta con el nuevo Inca para derrotar a Ollantay por la astucia. Aparentando haber sido maltratado por el Inca, se presenta ante aquel y lo solicita refugio junto a algunos de sus hombres. Ollantay cae en el engaño y así finalmente la rebelión de Ollantay será aplastada por el ardid de Rumiñahui, quien lo toma cautivo y lo lleva ante Tupac Yupanqui. El Inca se muestra magnánimo y perdona al rebelde. Y encima lo deja al mando del Cusco.
Mientras tanto, Imazumat había sido separada de su madre por órdenes de Pachacútec y estaba al cuidado de una carcelera llamada Pitusaya hasta los 15 años. Esta descubre la existencia de su madre y logra liberarla llevándola ante el Inca. La escena final es el reconocimiento de Cusicoyur y la unión afortunada de Ollantay y la princesa. Tu mujer está en tus brazos, le dice Tupac Yupanqui. Esta es la nueva era de dicha. La tristeza debe ser desterrada y debe renacer la alegría. Bien, yo esta obra se las envié en PDF y es la que vamos a evaluar. Aquí está en unos términos muy genéricos, así que yo los animo a poder leer esta obra literaria. Muchas gracias.